Bien, ya estamos aquí para seguir hablando sobre este tema tan interesante, tan vasto, que es la envidia, ¿no? La envidia que es, como lo dije en algún momento, pues esta pequeña dosis de veneno que uno puede ir tomando, porque finalmente nos afecta, ¿no? A las personas que experimentan envidia son las más afectadas. Pero mejor sigamos conversando con nuestros especialistas que nos han venido a visitar hoy día. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí y hablar sobre este tema. Antes del corte yo los dejé con una pregunta. Si tenía algún remedio la envidia a nivel personal, a nivel social, porque realmente la envidia no nos deja avanzar. Muchas veces cuando esta envidia ya se vuelve, digamos, en un nivel ejecutivo, que yo empiezo a tomar cartas en el asunto y hacer todo lo que sea necesario para destruir a aquella persona que es objeto de mi envidia, ¿no? Y es algo que se ve. Es algo que se ve y sobre todo en nuestro país, lamentablemente, hay muchas frases, muchos dichos que han tratado de graficar cómo un peruano muchas veces no deja surgir a otro peruano. Siempre está, digamos, buscándole el talón quinto de pie. Aquiles. Y dice que todo se resume a la envidia entre peruanos. Bueno, pero a ver, la impresión que a mí me da es la siguiente. Si nos imaginamos a un envidioso, qué sé yo, hasta para masticar, así un envidioso paradigmático, ¿no? Estamos imaginando a alguien que emplea toda su energía, su trabajo y su esfuerzo en envidiar, ¿no? Y quizá en articular, desarrollar artimañas para dañar o impedir el progreso del otro. Si alguna respuesta se me ocurre a la pregunta que nos planteabas en el bloque anterior, ¿cómo remediar la envidia? Yo creo que la envidia se remedia con el trabajo. O sea, si uno trabaja, si uno se involucra en un proyecto, si uno empieza a desarrollar progresos por su propia cuenta... Y si desvías tu atención también por hacia necesidad otro foco, haces ¿no? foco en otro sentido y te dejas de obsesionar, digamos, con los progresos ajenos, ¿no? Aquella frase, tu envidia es mi progreso, me parece que es muy ilustrativa Gráfica, en ¿no? ese sentido, ¿no? O sea, como alguna vez me comentaron, preocúpate si no hablan de ti. Si hablan mal, o sea, si hablan, aunque sea mal, no, por bien servido. Porque Ladran, Sancho. claro, Ladran, como señal que avanzamos. es como si estuvieran trabajando a tu favor, ¿no? O sea, si nos ponemos en el lugar del envidiado, quizá podemos encontrar algunas alternativas a esa pregunta, ¿no? Si lo tomamos desde el punto de vista más sociocultural, la envidia tiene que ver también con que la sensación de que tú no vas a poder, ¿no? Y puede ser cómo mejorar esto, probablemente en sociedades donde las personas tienen objetivamente pocas oportunidades. Cuando uno ve a alguien que lo ha logrado, no ve un camino similar para él, ¿no? Por eso, por ejemplo, las personas en las sociedades modernas y capitalistas dicen es una sociedad de oportunidades y se supone que eso hace más feliz a la gente. Entonces, probablemente detrás de la envidia en términos sociales y culturales está la noción de que en realidad no hay camino para todos, que es una excepción que te vaya bien y entonces genera rabia el que sí lo consigue. Y cómo corregirla sería de repente trabajar para tener más oportunidades, que las personas se vean como que el otro sea, digamos, un ejemplo de lo que yo también podría hacer y se genera una envidia constructiva, digamos. Claro. Ahora, y no la depresiva, que yo no puedo y te hace caer, o la rabiosa que te lleva a atacar al yo añadiría, logra, a propósito de ese tema también, que si el sujeto se coloca en la situación ideal pero irreal de que todos tenemos que partir en las mismas condiciones, en igualdad de oportunidades, entonces ahí tenemos un problema. Porque en general, dadas las desigualdades en el orden económico, cultural, estético, corporal, etcétera, etcétera, el que menos parte en desventaja. Hay un tema de hándicap ahí que si uno no lo asimila, si no lo elabora, es difícil que pueda contrarrestar ese tema de la envidia, porque ya lo dijo Norma. ¿Qué te refieres a asumirse? Es decir, tú te puedes decepcionar muy rápido por la desventaja que te atraviesa, ¿no? Y a partir de ahí agregarle a la envidia el componente depresivo, por así decirlo. Eso en los adultos es complicado porque muchos no sabemos manejar la envidia, pero también hay que escuchar a los niños.
los adolescentes. ¿Por qué no los han invitado? No, pero no los hemos invitado Están porque, invitados pero porque- están invitados a nivel de un video, porque viene Daniel con el video justamente donde les pregunta temas sobre la envidia. ¿Qué piensan ellos? Adelante video. La envidia está directamente ligada a la admiración. Todo depende con qué ojos miramos las cosas. Hoy vamos a hablar de la envidia. Moving forward using all my breath. Making love to you was never. ¿En qué manera nos puede afectar sentir envidia? De la manera de ponerte, o sea, molesto, siempre enfadado y tener el alma negra. ¿Tú recomiendas a las personas que envidian mucho que se calmen? Claro, que se calmen, que no, que para todo siempre hay un tiempo. ¿Alguna vez has sentido envidia? Sí, de unos amigos que a veces tienen más cosas que yo, son más inteligentes y me lo dicen y me hace sentir mal. ¿Qué tipos de envidia hay? Envidia sana, cuando envías a una persona y quieres ser como ella. Y envidia mala, cuando envidias a una persona por lo que tiene, por lo material. ¿Es verdad que cuando uno es muy envidioso envejece más rápido? Yo creo que sí, porque si uno envidia se molesta más y eso hace que envejezca más. ¿Por qué es malo sentir envidia? Cuando tienes envidia puedes llegar a hacer cosas malas hacia la persona que envidias. ¿Tú me envidias? No mucho, ¿Pero por qué me envidias? porque tienes un trabajo, ganas dinero y sales en televisión. No me quieres tirar por las escaleras. No, porque yo cuando sea grande yo también puedo lograrlo. ¿Cuáles crees que son las causas por las que las personas a veces sienten envidia? Porque algunos no tienen personalidad bien definida. ¿Qué les parece si cambiamos la envidia por admiración? ¡Sí! Ya sabes, tu envidia es mi progreso. Muchas gracias, Daniel. Realmente espectacular escuchar la opinión de los chicos. Hemos escuchado, bueno, pues de todo un poco, algunas realmente muy acertadas y realmente Y muy dignas sinceras de... también muy algunos, ¿no? sinceras, algunas también, y dignas de imitar, ¿no? Sí. Porque yo creo que incluso desde el momento en el que uno puede reconocer en voz alta que ha sentido o que está sintiendo envidia sobre algo, ya llega a ser terapéutico, ¿no? Ajá, ajá. El hecho de el otro decirlo, tema sí. que me parece que de alguna manera conecta con los comentarios de los niños es algo que está muy en boga, pero que no, con lo que la gente no es necesariamente coherente, es el asunto de la tolerancia. O sea, quizá esta experiencia de la envidia debiera ejercitarnos también en el tema de la tolerancia. Cuando esta niña decía, todo tiene su tiempo. Es decir, hoy por hoy, Tarde me o parece que en las temprano. culturas juveniles hay todo un desarrollo apremiante, anhelante, casi compulsivo de obtener las cosas ya. ¿No? Entonces habría que ver cuánto, ¿no?, este tipo de reacciones están ya en algún sentido contaminados por la cortelada de los plazos que se pone la gente para lograr cosas, ¿no? Quien tiene cosas, la mayoría de las veces, o muchas veces, las tiene por propios méritos o por un trabajo concienzudo. Entonces, en ese sentido, yo hablaba de que el trabajo quizás salve a la gente de este fantasma que nos atraviesa de cuando en vez. El trabajo o la ocupación, porque también creo ahí está directamente relacionado con el tema vocacional, ¿no? Porque también aquella persona que se está dedicando, por ejemplo, a algo que realmente le gusta y que le produce placer, también, o sea, digamos, es más difícil que pueda sentir envidia de aquel, o en este caso, la otra persona que no tiene esta oportunidad de desarrollarse en lo que más le gusta, sí puede llegar a sentir envidia de la otra persona que Claro, sí porque, se siente porque creo que la pleno, envidia ¿no? no se puede desaparecer y no va a desaparecer nunca. Vamos a tener que aprender a convivir con la envidia. Pero ¿cómo podemos convivir con la envidia? A ver, aquí me parece que un tema que de algún modo también ha sido insinuado es el siguiente. Yo recuerdo haberlo leído en una novela de William Faulkner. Si el sujeto que uno admira está lejos,
no hay problema. Pero cuando está muy cerca, suele haber una química que convierte a la admiración en envidia. Es decir, si vives al lado de alguien que destaca demasiado, destaca en cosas en las que a ti te gustaría destacar, y como decía Norma, tú no tienes la probabilidad de hacerlo, ahí me parece que ya tienes un problema mayor, ¿no? Es decir, el tema de la distancia es un elemento que complejiza la envidia. Yo creo que una de las cosas, lo que más duele en la envidia es lo que te tira a ti, lo que dice de ti. No es tanto lo que el otro tiene, que ya es bastante, sino que te prueba que tú no puedes. Y es ahí, digamos, donde se vuelve dolorosa, porque te confronta. Mira todo lo que ha logrado, se ha sacado este premio, lo han invitado aquí o allá, y a mí nadie me mira, etc. Te vuelve a ti y es allí. Porque lo otro puede ser admiración o dice, ay, yo también quiero y te mueve, pero donde se vuelve dolorosa es allí, ¿no? A partir de unos resultados. A partir de lo que te dice a ti. Ahora, la envidia está en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Hay un tema que de repente en casa les va a interesar. ¿La envidia entre hermanos se puede dar? Claro que se da. ¿Debido a qué? Es más, probablemente sea la primera manifestación de la envidia, a mí me parece. Desde que sean pequeños incluso. Claro. ¿Ah? Caín y Abel, ¿no? O sea, esta historia bíblica realmente que grafica. No, es más, a ver, yéndonos un poco a la cultura mediática, es uno de los lugares comunes de las telenovelas. Celos entre hermanas, recelos, competencias, ¿no? Pero es celos o envidia. O sea, ¿cuál es la diferencia entre celos y envidia? Sí, pues hay que tener cuidado, porque no todo es envidia, ¿no? El desear lo que otro tiene, el tener metas y tener aspiraciones, no necesariamente deriva de la envidia. A veces deriva de la envidia, pero no necesariamente. Para completar este tema, pues yo los puedo invitar a que se queden también. Vamos a para el bloque hablar, siguiente. así es, el bloque siguiente vamos a hablar sobre los celos un poco también para hacer esta diferenciación. Pero bueno, realmente ha sido un gusto, un honor y un placer tenerlos aquí conversando sobre este tema. No nos ha quedado muy claro de qué hacer, pues, ¿no? Sobre todo a nivel personal y cómo manejar este tema de la envidia, pero creo que tampoco hay respuesta, ¿no? Yo quiero porque decir es un tema algo, muy uno de personal. los niñitos lo dijo. No tiene una personalidad bien definida. Es un poco saber qué quieres, tiene mucho que ver con Tiene mucho cómo que ver. tratar la envidia. Entonces, bueno, pues nos agarramos de ahí. Entonces hay que investigar qué es lo que uno realmente quiere hacer y apuntar hacia ello y no descansar, pues, y si empezamos a sentir que ya nos obsesionamos con alguien o con algo que no tenemos, pues desviar los focos hacia otros lados para, pues, un poco vivir más tranquilos y más ligeros de peso, ¿no? En todo caso, yo creo que también hay que quitarle el halo satánico al tema de la envidia, ¿no? Porque casi todos los pronunciamientos o un buen número de las preguntas que ustedes han hecho tiene que ver con esta especie de negativización. Que es la común en la sociedad, ¿no? Me parece que esta podría ser una oportunidad de rebajarle ese umbral, es decir, y entender que es inevitable, ¿no? Es inevitable. Dadas las diferencias, claro, ¿no? no sentir envidia. No hay que confundir el aspecto un poco doloroso de la envidia con lo negativo. Puede ser que te dé un golpecito, pero eso no quiere decir que te haga malo, ¿no? Sino que te choca, que te golpea. Entonces, de repente, si uno puede reconocerla, la puede elaborar más y tener una personalidad más definida, como decía. Eso es totalmente Que quedamos cierto. con eso, ¿no? Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a un corte y al regresar, como ya les habíamos comentado, vamos a conversar sobre los celos. Ahora ya también nos desviamos hacia los celos, todo lo que queremos saber y sobre todo establecer una diferencia, ¿no?, entre los celos y la envidia. Así que con eso volvemos.